Hola chicos, espero que estén bien. Buenos días, tardes, noches, no sé cuándo puedan ver el video. Ah, el día de hoy vamos a trabajar un tema que me parece sumamente eh, trascendental en la historiografía mexicana. Creo que eh, sin lugar a dudas la historiografía mexicana tiene un antes y un después. No, no tiene un antes, más bien tiene su origen tal cual, como lo conocemos desde el amor a la bibliografía, a los libros, a los textos, ¿no? O sea, esta historiografía que se instaura en el análisis de textos, de alguna manera con cierto rigor académico, o sea, es decir, que se recurre a textos con rigor académico, pues si bien en la era moderna comienza quizá por allí en la era moderna, tal cual como la conocemos, quizá comienza con todo este exilio, ¿no? Con todos estos españoles exiliados y acogidos por Lázaro Cárdenas, o sea, estamos hablando de los años 40, quizá 50, ¿no? La primera mitad del siglo XX. Ahí es donde realmente empieza como una escuela de la historiografía moderna mexicana, no porque antes no haya historiografía y mucho menos no haya historiadores, sino porque ahí empieza esta escuela a la cual quizá, o la cual quizá domina, ¿no? En algún sentido la historiografía actual, pues comienza en la segunda mitad del siglo XX, en ese inter justo, en gran medida influenciados por las escuelas de los intelectuales españoles exiliados y bueno, pues también con todo este recibimiento muy apapachador por parte de algunas autoridades académicas mexicanas, ¿no? Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque justo ahí es donde se empieza a construir un discurso historiográfico sobre la historia de México, ¿no? O sea, ¿quiénes empiezan a interesarse en hacer una historia del México o de México como lo conocemos? Es decir, esta entidad un poco abstracta, ¿no? Pero que de alguna manera se asemeja mucho a lo que llamamos la nación mexicana, ¿no? Empieza en o sea, los historiógrafos empiezan en la mitad del siglo XX a buscar textos, ¿no? Como a buscar el origen, como dirían por allí, su espejo, ¿no? Empiezan a buscarse ellos mismos en el pasado y encuentran una serie de escritos con los cuales se identifican plenamente, ¿no? Esta búsqueda la vamos a conocer como el descubrimiento de los barrocos, ¿no? El descubrimiento de la historiografía barroca o la instauración del nacionalismo criollo, ¿no? O sea, el surgimiento del nacionalismo criollo. Ya hablaremos con más calma de esto, pero sí empieza justo en este capítulo, en este episodio, vamos a ver justo esa parte, ¿no? Cómo es que en el caso del texto que hoy vamos a revisar, que es el de Roberto Moreno de los Arcos, ahorita lo voy a decir tal cual, cómo empieza este proceso de búsqueda y encuentran o se encuentran a sí mismos, diría yo, en este trabajo como de reflejo, ¿verdad? Y encuentran en una serie de pensadores del siglo XVII y XVIII novohispano, o en la Nueva España, van a encontrar a estos intelectuales sabios, buscadores de discursos nacionalistas, van a encontrar estos primeros indicios, ¿no? Como de este llamado nacionalismo criollo, ¿no? Y en este siglo XVII y XVIII, que es muy largo, estamos hablando más o menos de 150 años, 200 quizá, pues va a haber van a encontrar estos textos, ¿no? Más que al personaje, al texto, pues que van a ir rescatando, ¿no? Van a ir valorizando y de alguna manera también, dada la búsqueda o la instauración del discurso ilustrado sobre la historia, porque eso lo he comentado mucho en filosofía de la historia, quizá ya no les tocó a ustedes, pero
sí a mis estudiantes ahorita, ¿no? Después de hacer un análisis exhaustivo de qué pasó en estos periodos del 17 18 pero en el occidente, en la cultura occidental, pues vimos que se instaura de manera sistemática una idea de la historia, no solo lineal y no solo teleológica, sino que además existe como una idea de universal, ¿no? O sea, de la historia como una fuerza universal, ¿no? En esta analogía con la física, ¿no? Entonces, eh, estos historiadores del siglo XX, los historiógrafos del siglo XX, pues ya completamente convencidos, ¿verdad?, de que el proyecto ilustrado es sumamente, o sea, que el proyecto ilustrado es universal y como todos lo concebimos. Perdón, el ruido lo hace mi hijo que está jugando con sus bloques, perdón. Este, entonces, en esta idea de la historia universal, donde parece que de todas las naciones o todos los pueblos tienen que irse como subiendo, más bien, tienen que ir como alcanzando los niveles de la escalinata del progreso occidental, ¿no? Pues también está la posibilidad de agarrar categorías de allí y empezarlas a aplicar a una serie de personajes, a una serie pues de procesos, ¿verdad? Que más que independientes terminan por ser comparaciones. Entonces, en este sentido, eh, lo que observamos es que estos historiógrafos del siglo XX comienzan a aplicar estas categorías a los textos y, digamos, de alguna manera clasificarlos con todo este bagaje conceptual del occidente, ¿no? Y reitero, con todo este proyecto de historia ilustrada o de la ilustración, pues ya completamente sólido, ¿no? En estas universidades públicas y masivas del siglo XX, ¿no? Que seguían siendo elitistas, hay que decirlo, pero bueno, no hay forma de demostrarlo en términos de evidencias, pero sí en cuestiones de saber, pues, cómo son familias las que se fueron acomodando en estos puestos académicos de la segunda mitad del siglo XX en universidades como la UNAM, en instituciones como el Politécnico, ¿no? O sea, uno empieza a ver los apellidos y te das cuenta que generaron ahí una serie de, vamos a llamarlo así, de familias, ¿no? De abolengos, ¿no? Dentro de las instituciones públicas y privadas también, pero sobre todo en las públicas. Pero bueno, ese no es un tema de nuestro video, pero sí hay que considerarlo porque justo esta búsqueda como del ennoblecimiento académico también lo van a buscar en la historia o en la historiografía. O sea, también van a buscar cierto elitismo, ¿no? En la selección de textos. Por supuesto, nadie lo va a aceptar, nadie va a decir, claro, sí somos unos elitistas porque solo escogimos a ciertos autores, pero a los indios no, nunca jamás, ¿verdad? No a los indios del pueblo, porque para eso están los antropólogos y los etnólogos, ¿no? Ahí que nos vengan a descifrar esas pinchurrientas cosas y quién sabe qué dicen en sus pseudocódices, ¿no? No, no, no. Ellos, digamos, de alguna manera van a hacer una selección de una serie de pensadores que de alguna manera, pues sí pertenecían a la élite criolla, ¿no? Eh, y bueno, de ahí pues han generado una serie de monumentos, no solo históricos, sino que incluso hasta científicos, ¿no? Y bueno, con esta clasificación y estas búsquedas, pues van a tratar de encontrarse ellos mismos y lo van a lograr, ¿no? Eh, es en este punto donde Roberto Moreno de los Arcos, que es nuestro autor, va a encontrar perfectamente reflejo, no solo en Sigüenza y Góngora, que ya no es su tema, pero sí, o sea, pues, es un gran admirador, también lo va a hacer en Alzate, ¿no? Este personaje admirado y súper soñado y al que le han dedicado millones de pesos en investigación para saber exactamente lo que ya sabemos de él, ¿no? No voy a criticar a los autores, ni a sus revisiones, ni a sus revisores de los revisores que ha tenido, porque al final todo el mundo cree que ha descubierto el hilo negro de Alzate, ¿no? Como el único, parecería que es como el único ilustrado científico mexicano capaz de estar a la altura, porque parece que esa es una preocupación, ¿no? Que esté a la altura del occidente, ¿no? Quizá yo, ¿no? Tengo otra percepción de la Nueva España, entonces sí me parece que la búsqueda de estos autores también es una búsqueda, pues que va, ¿no? Reflejando el elitismo académico que hemos vivido desde hace muchos siglos, este, pero bueno, van a encontrar lo que dicen que busca encuentra, entonces van a encontrar lo que buscaban, que es un personaje
¿no? Con el que tienen cierta afinidad, ¿no?